Bueno, buenos días a todos. En nombre de Barbieri quería agradecerle a Mario la oportunidad que me da de estar hoy acá frente a ustedes para hablar un poquito de algún tema que es un tema duro. Voy a tratar de hacerlo lo más blando, lo más suave posible para que queden los conceptos fundamentales. Los perfiles de acero galvanizado de los que yo voy a hablar son el alma constructiva de lo que es el sistema constructivo steel framing. Así que voy a tratar de darles un pantallazo de los aspectos principales que deben cumplir estos perfiles y hacia el final de la charla voy a hablar un poquito más en detalle, aunque sea brevemente, de lo que es el proceso de protección por galvanizado y cómo influye en la durabilidad de los perfiles, que es un tema que creo que a todos les interesa porque existen grandes dudas respecto de la utilización del acero en la construcción respecto de su durabilidad. Así que voy a explayarme un poquitito más acerca de ese tema hacia el final. Obviamente que cualquier consulta o duda que tengan durante la exposición, no duden en interrumpir o si quieren después al terminar la misma hacemos alguna ronda de preguntas. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de Barbieri. Barbieri es una empresa que tiene 63 años de edad, fue fundada en Argentina. Hoy en día cuenta con casi 200 personas, es una empresa familiar, con plantas en 3 países. Tenemos nuestra planta principal en Argentina, la segunda planta que inauguramos en el exterior fue la de Brasil, y tenemos una tercera planta acá en Uruguay que funciona desde 2 años, hace justamente 2 años. Fabricamos nuestros productos con distintas marcas, que son los productos para construcción en seco con la marca Drywall, los productos para steel framing con la marca Steel Frame, y también tenemos una división de plásticos con la que hacemos todos los productos extruidos de PVC con la marca Perfil Plus, que próximamente incorporaremos acá en el mercado de Uruguay. Hoy en día estamos fabricando acá en Uruguay toda la gama de perfiles, tanto para construcción en seco como los estructurales. Bueno, estamos en Argentina certificados bajo ISO 9001 desde el año 2001. Estamos ahora recertificando la versión 2008. Tenemos ISO 14001 desde el año 2012. Y, bueno, como les dije antes, 2 plantas en el exterior, una en Curitiba y otra en Montevideo, que son estas 3 que ustedes ven ahí. Esta es la planta nuestra de Uruguay, que está ubicada en Canelones. Tenemos 1.800 metros cuadrados y acabamos de incorporar una segunda conformadora de perfiles para todo lo que es la línea de steel framing. En este momento, el 95% de los perfiles consumidos o que comercializamos en Uruguay son fabricados en Uruguay. Solamente una pequeña cantidad todavía es importada desde Argentina. Esta es nuestra planta de Brasil, tiene 2.000 metros cuadrados, tiene 3 conformadoras. Y esta es nuestra planta de Argentina, que tiene 15.000 metros cuadrados, está ubicada cerca de Buenos Aires. Acabamos de incorporar 4 conformadoras nuevas, 3 que van a estar destinadas a la fabricación de perfiles para suspensiones de cielorrasos acústicos, 3 máquinas que vienen de Italia, y una 10ª conformadora para perfiles de construcción en seco y de steel framing, que viene de Estados Unidos. La planta que ustedes ven atrás es una ampliación que se hizo hace 2 años para albergar ahí todo lo que es la operación de PVC, que antes compartía el lugar con la planta de conformado. Hoy en día toda la planta que ustedes ven abajo es 100% destinada a conformado de perfiles. Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito del tema de la charla, que es hablar un poco de perfiles conformados en frío. Básicamente un perfil conformado en frío se obtiene a partir de un fleje de chapa que entra en una máquina, en una conformadora, que le va doblando paulatinamente hasta obtener la forma final. Este proceso se hace en frío, por lo tanto provoca deformaciones plásticas en los ángulos de los perfiles, que eso, desde el punto de vista estructural, contribuye también para aumentar un poco más su resistencia. Pero básicamente se diferencian de los perfiles laminados en caliente, es que los perfiles laminados en caliente provienen de una conformación que se hace sobre un tocho de acero a una determinada temperatura y que va pasando también por una serie de rodillos que le van dando la forma final. Pero básicamente son perfiles mucho más gruesos, de secciones normalmente C y T. Con este sistema de conformación en frío podemos obtener mucha más variedad de secciones, pero secciones finas. Estamos hablando de que de chapa fina me refiero, estamos hablando de que se puede conformar en frío chapa de hasta 6,3 milímetros de espesor. En el rango de utilización del steel framing, los perfiles, como vamos a ver más adelante, van desde 0,9 de espesor hasta 2,5 milímetros de espesor, o sea, chapa muy delgada. Por lo tanto, va a haber que tener algunas precauciones en cuanto después al dimensionamiento para evitar los temas de pandeo, sobre todo los pandeos localizados.
Se pueden dividir en dos grandes categorías, los perfiles estructurales, que son los que utilizamos en steel framing o, por ejemplo, para hacer correas en edificios industriales como estructura secundaria, y los no estructurales que se utilizan para particiones no portantes interiores en edificios, que son los que están vinculados a la placa de yeso para generar divisiones interiores que solo van a soportar el peso de la placa y algunas cargas menores. Esa sería una división en cuanto a la función. Estos son los perfiles estructurales que, unidos entre sí mediante tornillos, van a configurar lo que es una estructura de steel framing. Fíjense que tienen todas las alas planas, o sea, y tienen dobleces con radios que son de aproximadamente 1,5 veces el espesor de la chapa. En cambio, los perfiles no estructurales, debido a que se fabrican con chapa mucho más fina, estamos hablando de espesores de 0,5 milímetros, el valor normalizado en Argentina, por ejemplo, es 0,5 milímetros, tienen diferentes secciones, fíjense que tienen más dobleces, tienen pliegues para aumentar la resistencia, sobre todo al pandeo, pues son perfiles de chapa muy delgada. Se utilizan solamente para particiones interiores, o sea, generar la estructura de tabiques internos, la estructura de cielos rasos suspendidos y la estructura de medias paredes o forros interiores a las caras externas de los edificios para acondicionamiento térmico. Como yo les dije, se trata de perfiles fabricados a partir de un fleje de chapa. Esta chapa puede ser sin revestir, o sea, chapa negra, lo que vulgarmente en el mercado denominamos chapa negra, o chapa revestida. La chapa revestida es una chapa que ha recibido en la planta de fabricación, o sea, en la usina, una capa normalmente de zinc o de aleación de aluminio-zinc, que es lo que le da la resistencia a la corrosión. Existen otros tipos de revestimientos del acero, ahora se está investigando mucho y ya está disponible, por ejemplo, en Australia, los revestimientos a base de magnesio. Todos apuntan a que obtener mayor durabilidad, dar mayor confiabilidad a la estructura en cuanto a la durabilidad que va a tener a lo largo de los años. El revestimiento de zinc, de aluminio zinc o de magnesio, lo que da es durabilidad. Y por lo tanto vamos a hablar después de los espesores que tienen que tener estos revestimientos para garantizar esa durabilidad y cómo se determina la durabilidad, cosa que también es importante. Cuando un perfil se utiliza con chapa sin revestir, cosa que acá en Uruguay no lo he visto, pero hay lugares en Argentina donde todavía se utilizan perfiles conformados en frío de chapa sin revestir, el tema de la corrosión es un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque además estamos hablando en general, si utilizamos perfiles sin revestir en este tipo de estructuras, los vamos a tener ocultos por las placas y por lo tanto no vamos a ver el proceso de corrosión, lo vamos a ver cuando ya esté sumamente avanzado y empiecen a aparecer manchas en la estructura. Por lo tanto, hay que desestimar desde todo punto de vista el uso de perfiles sin revestir, aún pintados. Vamos a ver después por qué no se pueden utilizar perfiles de chapa negra pintada como estructura para steel framing. Bueno, la fabricación. La fabricación parte de una bobina de chapa que tiene 1.200 milímetros de ancho, 1.220 milímetros de ancho y que pesa alrededor de 10 toneladas. Esas bobinas son producidas en una línea continua de galvanizado, o sea, en una línea que reviste permanentemente la chapa, la hoja de chapa que entra sin revestir a la línea y sale por la otra parte de la línea ya revestida con la capa de zinc correspondiente al uso que va a tener. Normalmente se puede galvanizar chapa entre lo que llamamos el revestimiento Z100, que sería 100 gramos de zinc por metro cuadrado en ambas caras, hasta un Z600, que sería 600 gramos de zinc por metro cuadrado en ambas caras. En el rango de la construcción en seco y del steel framing, los recubrimientos de zinc van desde un Z120 para lo que es perfiles de drywall, o sea, para no estructurales, y para los estructurales tenemos distintas alternativas que son Z180 y Z275, o sea, 180 gramos o 275 gramos. Los revestimientos superiores son en general para utilizarlos en estructuras enterradas, como podría ser conductos, grandes conductos helicoidales que utilizan recubrimientos de zinc de 600 gramos por metro cuadrado. Esa bobina es cortada en una máquina que se llama sliter o flejadora en rebanadas. Cada rebanada coincide con el desarrollo del que va a tener posteriormente el perfil, es decir, depende el ancho de ese fleje, el perfil final que voy a obtener. Y se carga en la conformadora. La conformadora es, como ustedes ven ahí, una máquina que tiene una serie de rodillos,
rodillos superiores y rodillos inferiores, la chapa va entrando por un extremo, ingresa plana, obviamente a la conformadora, y sale por el otro extremo de la máquina con la forma final del perfil, a través del pasaje de estos pasos, estos rodillos que le van dando deformaciones progresivas. O sea que van dando, el primer rodillo le da una pequeña conformación y sigue así sucesivamente hasta salir por el extremo de la máquina con la forma final. Existen distintas tecnologías para fabricar los perfiles. Hay máquinas que necesitan, por ejemplo, cambio de rodillos para cambiar las secciones. En este tipo de máquina que ustedes ven acá, no es necesario tocar la máquina para hacer cambios de secciones, sino que la máquina automáticamente se acomoda por una orden dada por una computadora a fabricar el modelo de perfil que el operario le está indicando. Lo único que hay que cambiar, obviamente, es el ancho del fleje que ingresa a la máquina, que tiene que estar de acuerdo al perfil que voy a fabricar. Ahí ven ustedes el paso intermedio, cómo la chapa va siendo deformada entre paso y paso, y sale del extremo de la máquina con la forma final. En el extremo de la máquina hay estaciones que pueden hacer el corte del perfil, o sea que el corte del perfil es volante, con lo cual la máquina no se detiene en ningún momento, sino que el corte avanza y retrocede de acuerdo al largo del perfil que yo quiero cortar. El corte se hace por una cizalla, no se hace con una sierra, con lo cual da un corte neto y sin rebarbas. Y puede haber otra estación, que es la primera que ustedes ven ahí, que es la que hace los agujeros. Esa puede existir o no de acuerdo al tipo de perfil que se quiera conformar. Estas máquinas funcionan alrededor de 60 metros por minuto. Son máquinas de una gran rapidez y solo se detiene cuando se termina el rollo de chapa a procesar, se carga el siguiente rollo y el proceso se vuelve a iniciar. Esto es un mazo, por ejemplo, de perfiles estructurales. Hay ciertos puntos en los perfiles estructurales, los vamos a ver más adelante, que requieren de bastante cuidado, como puede ser el ángulo de doblado, que sea de acuerdo a lo que pide la norma, entre 1 y 2 veces el espesor de la chapa, y después tiene que ser muy cuidadoso el tema de las dimensiones, porque como vamos a ver más adelante, en el steel framing, siempre los perfiles PGU deben entrar dentro de los los PGC tienen que entrar dentro de los PGU, con lo cual la tolerancia de fabricación es muy estricta. Hay algunos sistemas de fabricación que abocinan un poco la chapa cuando sale de la máquina y eso dificulta después la unión del PGC con el PGU. Las conformadoras de tipo continuo que tienen tiro desde adelante de la máquina garantizan que a lo largo del perfil se mantengan todas las dimensiones. Eso después lo vamos a ver en la parte normativa. Bueno, existen varios modelos de perfiles en el mercado, pero yo diría que el 99% de las construcciones en steel framing se utilizan perfiles C, que es el primero que ustedes ven ahí, o PGC, perfil galvanizado de sección C, y el siguiente que es el PGU, perfil galvanizado de sección U. Como les dije antes, el PGC debe entrar dentro del PGU. Por lo tanto, si ustedes en el mercado piden un PGC de 100 y van a comprar también el PGU de 100 correspondiente, en realidad se van a encontrar con que la medida A de que ustedes ven ahí es 100 en el PGC, pero en el PGU es levemente superior, mide 101, 102, puede hasta medir 103 o 104, para que el PGC entre dentro del PGU. Por más que tengan la misma denominación desde el punto de vista nominal, el PGU siempre es más grande que el PGC para que el PGC pueda entrar y formar el panel. El perfil omega que ustedes ven a la derecha es un perfil que se utiliza en general para generar correas en el steel frame. Y yo diría que con estos tres perfiles se puede resolver perfectamente la estructura de una vivienda, variando obviamente las dimensiones de los perfiles y los espesores de chapa. Bueno, lamentablemente acá en Uruguay no existe una norma sobre perfiles galvanizados, tanto los estructurales como los no estructurales. Así que estamos trabajando en ese aspecto, tratando de ponernos de acuerdo a los distintos fabricantes para normalizar los perfiles como están normalizados en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos la norma IRAM-IAS U500-205 y Barbieri fabrica los perfiles en Uruguay de acuerdo a esa norma. O sea, establece las características de los perfiles para steel framing. Existe otra norma que es la IRAM-IAS U500-206, que es una norma mucho más general y que establece las dimensiones, por ejemplo, de perfiles que están fuera del rango de steel framing, normalmente utilizados para correas de edificios, o sea, estructura secundaria. Nosotros no lo fabricamos en Uruguay, solamente fabricamos los perfiles de la norma 205. Bueno, ¿qué establece la norma IRAM-IAS U500-205? Obviamente que lo que pide, hay muchos temas, vamos a ver acá los principales que están incluidos dentro de la norma, pero uno de los más importantes es que exige que los perfiles se fabriquen con un grado estructural. Es algo que parece muy obvio,
Pero ¿cómo voy a poder calcular un perfil si no sé con qué acero está hecho? Y saber con qué acero está hecho significa conocer cuál es la tensión mínima de fluencia que me garantiza el fabricante de chapa. En nuestro caso, la norma 205 refiere a otra norma, que es la IRAM-IAS U500-214, que establece los grados estructurales. Los grados estructurales van desde el SAR 230 hasta el SAR 340. Nosotros fabricamos todos nuestros perfiles con SAR 250. ¿Qué significa eso? Que tenemos una garantía de fluencia mínima de 250 megapascales, es decir, 2.550 kilos por centímetro cuadrado. Todos nuestros perfiles, por lo menos, tienen una fluencia mínima garantizada de 2.550 kilogramos por centímetro cuadrado de fluencia. Bueno, ahí tienen las distintas características de los aceros SAR, o sea, las características SAR. No hay que confundirse la sigla ZAR con la del galvanizado. Esto no tiene nada que ver con el galvanizado. Esto tiene que ver con las características del acero base con el cual está hecho el perfil. Nosotros fabricamos con SAR 250, que es la base con la cual los calculistas tienen que tomar para realizar los cálculos estructurales. O sea, ellos van a calcular toda la estructura suponiendo y sabiendo que en nuestro caso garantizamos 2.550 kilos por centímetro cuadrado de fluencia. Ahora, ¿cómo podemos garantizar que el acero tiene esa fluencia? La verdad que en la obra es imposible, porque cuando yo miro un perfil y lo comparo con otro, de otra marca o de otro origen, puede ser, por ejemplo, traído de otro país, a simple vista, obviamente, no puedo determinar cuál es la resistencia estructural. Para hacerlo, debería sacar una muestra, una probeta, de acuerdo a lo que dice la norma, en este caso, la norma que establece el ensayo de tracción, que es la IRAM 500-102, mandarlo a un laboratorio, que hagan un ensayo de tracción y con eso determinen cuál es la fluencia. Eso, por supuesto, puede tardar más de un mes, mes y medio, con lo cual es imposible que poder tener un criterio de aceptación de los perfiles en la obra basado en el ensayo de tracción hecho en laboratorio. Con lo cual voy a recurrir a las empresas o los que tienen trazabilidad de la producción y certificado de calidad del fabricante. Voy a explicar un poquito más esto. Y el segundo punto es el recubrimiento. La norma argentina IRAM 500-205 establece que el recubrimiento tiene que ser como mínimo Z275, es decir, 275 gramos de zinc por metro cuadrado en ambas caras. A ver, esto voy a tratar de graficarlo para ver cómo lo podemos ver gráficamente. Yo tomo un perfil, le corto una muestra de 10 por 10 del ALMA, por ejemplo. Esa muestra de 100 centímetros cuadrados la peso con una balanza de precisión, después la meto en ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo que va a hacer es comer rápidamente la capa de zinc. Cuando veo que ya está el acero base, la saco, la enjuago, la seco y la vuelvo a pesar. La diferencia entre esas dos pesadas me va a dar una cierta cantidad de gramos. Lo divido por esos 100 centímetros cuadrados y obtengo ese número, 275 gramos de zinc por metro cuadrado en las dos caras. Esto obviamente me da una idea de cuál es la cantidad de zinc que tiene, me dice cuánto es la cantidad de zinc, y que es aproximadamente equivalente, 275 gramos de zinc por metro cuadrado en ambas caras, a 40 micrones de espesor, o sea, 0,04 milímetros de espesor, que se adicionan al acero base para formar el espesor final del perfil. Existen la norma STM, por ejemplo, la norma STM, no, los códigos de edificación americanos, por ejemplo, permiten utilizar acero con menos gramaje, permiten hasta un Z180. Y solamente utilizan el Z275, recomiendan el uso del Z275 en zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Cercanía de la rompiente marítima, presencia de, por ejemplo, contaminantes ambientales como, por ejemplo, puede ser ácidos o niebla salina producto de otra actividad. En esos casos, los códigos americanos exigen utilizar el Z275. Nosotros utilizamos siempre Z275 para todos los perfiles que fabricamos. Y los espesores de chapa, sí, van desde 0,9 hasta 3,2. 3,2 es un recubrimiento poco usual en steel framing, hasta 2,5 sí es bastante usual. Los espesores están expresados 0,9, 1,25, 1,6, 2 y 2,5 en el espesor de la chapa base. A esto le tengo que agregar los 0,04 milímetros de los que les hablé del galvanizado.
Con lo cual, un perfil de 0,9 de chapa base va a tener un espesor total de 0,94 que lo puedo medir relativamente fácil con un calibre de chapa. Ahora, el recubrimiento galvanizado, el Z275, es muy difícil de medir porque realmente tengo que hacer el ensayo de decapado, otro ensayo de laboratorio que hace que sea prácticamente imposible en obra poder determinar si un perfil tiene Z275 o tiene Z120, porque el aspecto superficial es exactamente igual. Yo tendría que tener un micrómetro de alta precisión o un medidor de espesor magnético para poder determinar si la capa de zinc es 0,04 milímetros o es 0,02, o es la mitad, lo cual tampoco es muy práctico de tener en obra, pues es un equipo relativamente caro. Entonces, lo que tengo que hacer es recurrir a, por eso pongo acá, inaplicabilidad del TST. El TST es el Triple Spot Test, que es el ensayo de decapado. Yo eso no lo puedo hacer en obra. Y tengo que recurrir a la certificación de calidad por parte del fabricante. En este caso, nosotros en nuestras plantas lo que tenemos es asociado cada número de bobina que ingresa a la planta se replica en el número asignado a cada fleje a través de una etiqueta autoadhesiva que replica el número de la bobina, y cada bobina que ingresa a la planta tiene asociado un certificado de calidad. Ese certificado de calidad lo emite el fabricante de la chapa, y en ese certificado de calidad se asegura cuál es la resistencia a la tracción que tiene el material de esa bobina y cuál es el espesor de la capa de zinc a través de la medición del gramaje de zinc en gramos por metro cuadrado. Esto el fabricante lo certifica. Como el fabricante está asociado a un sistema de aseguramiento de calidad que es verificable, auditable a través de la ISO 9001, nosotros estamos asegurando que el lote de fabricación de nuestro perfil, que va grabado en cada uno de los perfiles, está asociado a este certificado de calidad. Y por lo tanto, mirando ese lote que está grabado en el alma del perfil, en el ala del perfil, puedo recurrir al fabricante, a nuestro caso, y decir, bueno, quiero saber con qué acero se fabricó este perfil. Nosotros en nuestro sistema interno de aseguramiento de calidad tenemos asociado el lote con el número de bobina, con lo cual podemos garantizar cada uno de los perfiles que se fabrican con qué tipo de acero o cuáles han sido las características del acero con el que se fabricó. Ahí tenemos las características de los códigos de bobina, y ahí para cada bobina la tensión mínima de fluencia y el recubrimiento de zinc que controla el fabricante. Esto es muy importante porque cuando ingresan perfiles de generalmente Oriente, el fabricante no puede garantizar ninguna de estas dos cosas, ni la tensión de fluencia mínima garantizada, ni tampoco el recubrimiento de zinc. Y son dos cosas, obviamente, fundamentales para el cálculo de la estructura por un lado y garantizar la durabilidad por otro. Recuerden que son ensayos difíciles de realizar y me implicarían parar la obra durante 3 meses para poder hacer una auditoría de calidad de los perfiles que están entrando. Hay otros requisitos en la norma que son menores, como por ejemplo la falta de rectitud, que es medible por lo que se separa el perfil cuando lo coloco en una mesa plana en determinadas condiciones, que tiene que ser menor de 0,5 milímetros por metro. El alabeo, que es puesto el perfil con las alas sobre la mesa, voy a medir cuánto se separa de la posición de unión de las dos puntas, que eso se denomina alabeo. También se verifica la torsión, que sería algo así como el abananamiento que puede llegar a tener. No, el abananamiento sería el anterior, ¿no? O sea, lo que se llama vulgarmente abananamiento, que es separado de su posición de rectitud en el plano. Esto es cuánto se tuerce el perfil cuando aseguro una de las puntas a la mesa y dejo que la otra punta esté libre. Tengo que esa distancia H ser menor que, ahí están las características. Y después tengo, bueno, tolerancias en el largo, etcétera. Hay un montón de características que pide la norma y que deben ser cumplidas. Bueno, como les dije antes, el radio de acuerdo, que es muy importante. El radio de acuerdo es el radio con el cual se dobla la chapa en la esquina. Tiene que ser entre 1 y 2 veces los espesores, como lo ven ustedes acá. Y finalmente las dimensiones y las tolerancias de las dimensiones, que son importantísimas para garantizar siempre de que el PGC entre dentro del PGU. Bueno, la designación de los perfiles de acuerdo a la norma argentina, que acá prácticamente se sigue la misma. Hay una designación larga, que es esta que ustedes ven acá, que indica el primer número la altura del alma, el segundo número el ala superior o el ala inferior, que es igual en este caso, el tercer número es la dimensión de la pestaña, el cuarto número es el espesor de la chapa, 2,5. Acuérdense que
siempre se indica el espesor de la chapa base, no el del recubrimiento, y finalmente el grado con el cual se fabrica el perfil, que es el SAR, en este caso se puso un SAR 280. Con eso tengo perfectamente individualizado el perfil. Hoy en día existe una denominación más corta que es solamente indicar la altura del alma, 150, 40 y 17 ya están implícitos porque es igual en todos los perfiles. En realidad el número 17 ahora cambió, la nueva edición de la norma lo bajó a 15, y después el espesor de la chapa y el grado SAR del acero, eso sí tiene que estar. Bueno, esto es lo mismo. Las tolerancias en las dimensiones son muy importantes porque es lo que asegura justamente el encastre del PGC dentro del PGU. La tolerancia en el largo, eso también es algo que está normalizado. Ustedes ven ahí, cuando la tira mide menos de 6 metros, tiene que ser más menos 2 y permite tolerancias mayores a medida que aumenta la longitud de la tira. En realidad nosotros siempre estamos en valores menores a 2 milímetros en todos los largos. La norma también establece las perforaciones. Las perforaciones son muy importantes porque, por un lado, obviamente facilitan al instalador el pasaje de los conductos, pero por otro lado, la normalización de perforaciones lo que me permite es garantizar que las tablas de carga con las cuales se van a calcular después estos perfiles permitan tomar un valor estándar. Las tablas de carga que se utilizan normalmente para el precálculo de estos perfiles parten de ese esquema de perforaciones, que los perfiles tienen como máximo estas perforaciones que son perforación ovalada de 100 milímetros de dimensión, ubicadas la primera a no menos de 300 milímetros del borde de la chapa entre centro de perforación y borde de perfil, y entre centro y centro tiene que ser no menor a 600. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que hacer una perforación adicional, voy a tener que verificarlo, a ver si el perfil está preparado para resistir. Cada perforación, obviamente, debilita la sección, con lo cual no puedo perforar en forma indiscriminada. Tengo que verificarlo. Lo que se puede hacer muchas veces es colocar refuerzos alrededor de las perforaciones adicionales. Probablemente lo vean a lo largo del seminario cómo se hacen estos refuerzos. Bueno, después las dimensiones normalizadas van desde el perfil PGC de 90 hasta el PGC de 300 con sus correspondientes PGU. El PGU de 90, la serie es PGC de 90, PGC de 100, PGC de 140, de 150, 200, 250 y 300 milímetros. Con esto se puede resolver prácticamente todo tipo de construcciones en steel framing, inclusive edificios hasta 3 pisos, ¿no? Planta baja y 2 pisos. Bueno, estos son los PGU. Y ahora ya para ir terminando, voy a hablar un poquitito del tema durabilidad, que es un tema que seguramente a todos ustedes les interesa. ¿Cómo puedo determinar la durabilidad de las estructuras de steel framing? Bueno, la protección galvánica se basa en la utilización de un revestimiento de tipo zinc o de aleaciones de zinc con otros metales. Básicamente, si yo corto una chapa galvanizada, lo que voy a ver es lo que se ve ahí en la diapositiva, que hay un alma de acero central, que es en color celeste, 2 capas de zinc, la capa de zinc superior y la inferior, zinc puro, y entre medio hay una capa de aleación intermetálica, hierro-zinc, que se produce por el hecho de que la chapa está galvanizada por inmersión en caliente, con lo cual ha ingresado la chapa negra a un baño de zinc fundido a 450 grados, lo que ha hecho es una difusión de átomos de zinc con los átomos de hierro, creando una capa de aleación, que esa aleación es muy importante porque es la que da adherencia a la capa de zinc sobre el acero, y lo que hace cuando yo conformo el perfil en frío, no salte el recubrimiento, no se dañe el recubrimiento. ¿En qué se basa la protección galvánica? Y la protección galvánica se denomina también protección de sacrificio, y se basa en que el zinc se va a ir corroyendo o deteriorando paulatinamente con el paso de los años a expensas de mantener al acero libre de corrosión. Para ejemplificar un poco mejor este fenómeno que tiene que ver con la parte electroquímica, lo que traje esta diapositiva en la cual les voy a decir lo siguiente. Si yo tengo que enterrar una barra de acero en un suelo húmedo. Si yo no le coloco nada a esa barra de acero, no la pinto y la dejo directamente como está, la entierro, después de 3 meses la voy a levantar y ¿qué voy a ver? Toda la barra roja, porque obviamente se empezó el proceso de corrosión, hasta que llega un momento que la barra va a desaparecer. Si en cambio yo la quiero proteger mediante protección galvánica, yo lo que puedo hacer es conectarla con un alambre, que es lo que ustedes ven arriba, con un ánodo de sacrificio que va a ser una masa de zinc, que va a estar situada en las cercanías. Ni bien ocurra esto y si el suelo está húmedo, lo que va a pasar es que se va a generar una corriente eléctrica
a través de ahí, y lo que es el ánodo, que es el más electropositivo, que es el zinc, se va a ir corroyendo a medida que va pasando el tiempo, a expensas de mantener al cátodo, que es la barra de hierro, libre de corrosión. Esto es el proceso por el cual, por ejemplo, se protegen los motores marinos o se protegen también las carcasas de los termotanques. Normalmente el ánodo de los termotanques es de magnesio, pero si ustedes miran las instrucciones del termotanque van a ver en letra muy chiquitita que dice reemplace el ánodo de sacrificio cada 3-4 años para evitar la corrosión del tanque. Como nadie lo mira, el fabricante trata de hacerlo con letra muy chiquitita para que el termotanque después de 5 años no sirva más y haya que comprar uno nuevo. Pero en realidad si yo renuevo el ánodo de sacrificio periódicamente, el termotanque va a durar toda la vida. En este caso, cuando el ánodo de sacrificio se consuma, que es el zinc, ahí recién va a empezar la corrosión del acero. Cuanto mayor sea la cantidad de zinc que coloque, más tiempo va a durar el acero libre de corrosión. Este es el proceso de protección galvánica o por sacrificio, que es el proceso con el cual se protege la chapa que conforman estos perfiles. ¿Qué pasa cuando ocurre, por ejemplo, no lo voy a proteger con zinc, sino que lo voy a proteger con pintura? La pintura es un revestimiento de tipo orgánico que funciona siempre y cuando sea continua. Es decir, si aparece un poro, como ustedes ven arriba, en la parte blanca, donde ahí se hace, por ejemplo, en un ensayo se hace con un punzón una ralladura para llegar hasta el acero base, lo que va a pasar después de X cantidad de meses o de días de exposición al medio ambiente es que se va a generar óxido de hierro. Ese óxido de hierro tiene un mayor volumen que el hierro original, va a generar esa ampolla que separa a la pintura va a levantarse, el proceso se va a retroalimentar hasta que la chapa se va a perforar. Es decir, que el más mínimo poro en una chapa pintada produce proceso de corrosión. Puede ser más lento o más rápido, depende de la agresividad del medio, pero es indefectible. En el galvanizado ocurre una cosa muy diferente. Yo lo que voy a ver es que va a haber una pérdida de la masa de zinc en las cercanías del poro, pero a expensas de esa pérdida de masa voy a mantener el acero libre de corrosión. Obviamente que esto tiene límites, y el límite, ¿por qué está dado? Por la capa de zinc que estoy depositando. Y esto está relacionado con el espesor de la chapa de acero que quiero proteger y cuánto tiempo la quiero proteger. Pero hay algo que es taxativo y que es que a mayor cantidad de zinc, mayor es la protección para cualquier espesor de chapa. Hay perfiles, por ejemplo, los perfiles para construcción en seco, no estructurales, en los cuales la chapa que estoy protegiendo mide 0,5 de espesor y por lo tanto no requieren más que 120 gramos de zinc por metro cuadrado para lograr una vida útil aceptable, teniendo en cuenta que están en un ambiente interno. Los perfiles para steel framing, como pueden pertenecer a la envolvente externa, si bien no tienen que estar en contacto con el medio directo, pero sí pueden estar en la envolvente externa del edificio, se requieren mayores cantidades de zinc para proteger también chapas más gruesas. Estamos hablando de espesores de chapa de 0,9 para arriba. Así que esto es importante. Por lo tanto, depende del espesor de la chapa y de la masa de zinc depositada. ¿Cómo se determina la durabilidad? Pérdida de masa en función del tiempo. O sea, cuánto va bajando el espesor de la chapa de zinc a lo largo del tiempo. Eso se mide en gramos de pérdida por año o micrones de pérdida por año. Micrones o gramos. Ahí vemos, por ejemplo, cuánto va perdiendo una chapa galvanizada en los distintos tipos de atmósfera. Las atmósferas marino-industriales son las que producen mayores pérdidas porque evidentemente son más agresivas para el zinc. La atmósfera rural o las atmósferas muy secas son aquellas en las cuales la pérdida de masa es mucho menor, pero siempre existe esa pérdida de masa. Esta pérdida de masa se acelera notablemente con el pH, o sea, con la disminución del pH. Los medios ambientes ácidos aumentan notablemente la velocidad de pérdida de la masa, que serían los del lado izquierdo del gráfico. Mayores pérdidas a lo largo de pHs menores que 7. Por eso no vayan a colocar un techo galvanizado al lado de una fábrica de vinagre, porque se va a consumir en pocos meses. Entonces, la durabilidad tiene siempre esta forma, que es una curva que mide la pérdida de masa en función de los años de exposición para cada medio ambiente. Algo importante, los ensayos de laboratorio que se hacen con este tipo de máquinas, que son Weatherometer o Xenonarc, que dan ciclos de calor, luz ultravioleta y humedad, son solo ensayos de tipo comparativo. Yo no puedo, a través de un ensayo de laboratorio, inferir durabilidad en medio ambiente. No tengo forma de establecer una correlatividad. Solamente me sirven para comparar un tipo de recubrimiento con otro.
Por ejemplo, en este apareció la corrosión roja a los tantos ciclos de aparato, mientras que en el otro apareció mucho después. La única forma de determinar la pérdida de masa, o sea, la durabilidad de un sistema en steel framing, es con los ensayos in situ, haciéndolos en las casas directamente, o en ensayos de laboratorio mucho más sofisticados que implican construcción de prototipos que van a estar en el medio ambiente en el cual quiero medir esa durabilidad. Este es un tipo de ensayo que se está realizando en Europa, está llevado a cabo por el Instituto Internacional del Hierro y el Acero en Inglaterra. Se eligió Inglaterra porque es el país de Europa que tiene una de las mayores tasas de agresividad del medio ambiente, pues se trata de una isla con medios ambientes marinos, mucha humedad, y por lo tanto se erigieron 300 casas en Inglaterra construidas en steel framing, en las cuales se va midiendo mediante una sonda cada 6 meses la pérdida de masa del recubrimiento a lo largo de los años. Ahí ustedes ven que ahí está hecho hasta el año número 3. Lo que se grafica ahí es, cada uno de esos puntos, es la pérdida de masa de una casa. Por ejemplo, hubo casas que perdieron, fíjense, 0,3 micrones del espesor total de la capa de zinc a lo largo de 3 años. Otras perdieron mucho menos, fíjense, 0,05 aproximadamente. La curva promedio es la que ustedes ven ahí, que es la curva que va indicando la pérdida de masa promedio del recubrimiento de zinc a lo largo de los años. Si extrapolamos la curva, fíjense que la curva es asintótica, o sea que la tasa de corrosión del zinc va disminuyendo a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque los productos de la corrosión del zinc, que es el hidróxido de zinc, crea una capa pasivante sobre el recubrimiento que retarda el proceso de corrosión. A medida que pasa el tiempo, si no es eliminada esa capa, por ejemplo por lluvia, cosa que no ocurre dentro de un panel, la tasa de corrosión va disminuyendo, con lo cual, extrapolando esta curva hasta agotar la capa de zinc, que serían los 40 micrones de los que hablamos al principio, me daría una durabilidad promedio de más de 300 años. Igualmente, hay programas en Estados Unidos que se están realizando en zonas costeras, sobre todo en los estados de Carolina, donde las tasas de corrosión hacen que la durabilidad de los recubrimientos, en este caso de Z180, porque en Estados Unidos se hizo con Z180, sean de, por ejemplo, 100 años o 150 años, en medios sumamente agresivos. Yo, para terminar, les digo que para garantizar en estos sistemas estas tasas de corrosión, el ambiente en el cual se encuentra el perfil tiene que estar completamente aislado del medio ambiente. ¿Qué significa? Que la barrera de agua y viento que se utilice para separar el panel del medio ambiente tiene que ser continua. Impedir no solo la entrada de agua líquida, sino también la entrada de aire, para que ese aire húmedo y con niebla salina, si estamos cerca de la rompiente, de las olas, no ingrese adentro del panel y facilite el proceso de corrosión. Bueno, con esto termino mi exposición. Les dejo estas 3 páginas web para los que quieran anotarlas. La del INCOSE, donde ya tienen el manual de procedimiento para construcción en seco, no todavía para steel framing. Estamos trabajando en el manual de steel framing, que creemos que, bueno, estará el año que viene, yo calculo los primeros meses del año que viene estará ya disponible. INCOSE de Argentina, que tiene una gran cantidad de detalles constructivos y de información sobre el tema de steel framing, incluyendo un poco lo que hablaron acá en el Banco Hipotecario respecto de cuáles son los coeficientes K de transmitancia térmica de distintos ensamblajes de paneles. Próximamente el manual de Uruguay también lo va a tener. Y consulsteel.com es una consultora que trabaja sobre el tema de steel framing y que brinda mucha información también en forma gratuita sobre detalles constructivos. Y steelframing.org, esta es una organización americana donde van a poder encontrar los ensayos de durabilidad que se están haciendo en Estados Unidos. El que quiera profundizar sobre el tema de durabilidad, entra ahí a steelframing.org y hay una solapa en la cual se puede analizar los ensayos de durabilidad. Bueno, no sé si queda alguna pregunta o alguna duda que haya quedado. No, bueno. Bueno, bárbaro, entonces muchas gracias y hasta cualquier momento.